El día que abrí la puerta de mi casa, mi mundo se rompió para siempre. Y lo peor es que el hombre que estaba dentro no era un extraño. Había salido del trabajo antes de tiempo. Quería sorprender a mi esposa con flores. Era nuestro aniversario número 8. Mientras subía las escaleras del edificio sentía algo raro, como si el aire estuviera más pesado de lo normal. Cuando llegué a la puerta de mi apartamento escuché risas. No eran risas normales. Eran risas íntimas. Pensé que quizá estaba viendo una película o hablando con alguna amiga. Pero entonces escuché la voz de un hombre. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí que me faltaba el aire. Abrí la puerta lentamente. Y lo que vi me dejó completamente paralizado. Mi esposa estaba abrazando a otro hombre en la sala. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue reconocer quién era ese hombre. Era mi mejor amigo. El mismo que venía a cenar a mi casa. El mismo que me llamaba hermano. Durante unos segundos nadie dijo nada. Ellos me miraron. Yo los miré. Y entonces mi esposa dijo algo que jamás pensé escuchar. No es lo que crees. Pero la forma en que lo dijo me hizo entender que sí era exactamente lo que parecía. Apreté las flores que tenía en la mano hasta romperlas. Y fue en ese momento cuando mi mejor amigo habló. Y lo que dijo terminó de destruirme por dentro. Mi mejor amigo me miró con una tranquilidad que me heló la sangre. Ni siquiera parecía nervioso. Ni culpable. Solo se acomodó la camisa y dijo algo que jamás olvidaré. Hermano, tarde o temprano ibas a descubrirlo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Descubrir qué? Pregunté con la voz temblando. Mi esposa suspiró, como si estuviera cansada de fingir. Y entonces dijo la frase que me rompió el alma. Que hace años dejé de amarte. No grité. No golpeé nada. Solo me quedé ahí, tratando de entender cómo 8 años de matrimonio podían destruirse en un segundo. Miré a mi amigo. ¿Desde cuándo? Se miraron entre ellos. Y fue él quien respondió. Desde hace más de 1 año. 1 año. 1 año viéndolos en reuniones. 1 año brindando juntos. 1 año confiando en él. Sentí que me estaba ahogando. Pero lo peor estaba por venir. Porque entonces mi esposa dijo algo que me hizo comprender que todo había sido aún peor de lo que imaginaba. Y no es lo único que debes saber. Cuando escuché lo que dijo después, entendí que mi vida había sido una mentira. Hay algo más que debes saber, dijo mi esposa. Su voz era fría. Distante. Como si ya no le importara lastimarme. Yo apenas podía respirar. ¿Qué cosa? Pregunté. Ella cruzó los brazos y me miró directo a los ojos. La casa donde vivimos no es realmente tuya. Fruncí el ceño. ¿Qué estás diciendo? Mi amigo soltó una pequeña risa. Hermano, nunca revisaste bien los papeles. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué papeles? Mi esposa caminó hacia la mesa y tomó una carpeta. La lanzó frente a mí. Los del apartamento. Los abrí con manos temblorosas. Y entonces lo vi. El nombre del propietario. No era el mío. Era el de ella. Mi mente empezó a girar. Pero, yo pagué este lugar. Mi amigo volvió a hablar. Sí, tú pagaste. Hizo una pausa. Y luego dijo algo que me dejó completamente en shock. Pero legalmente, todo es de ella. En ese momento entendí algo aterrador. No solo me habían traicionado. También me habían estado usando. Pero lo que no sabían era que yo estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Miré los documentos una y otra vez. Todo estaba perfectamente preparado. Firmas. Notarios. Contratos. Mi esposa había puesto el apartamento a su nombre desde el principio. Y yo, como un idiota, nunca lo revisé. Así que todo este tiempo, ¿me estaban usando? Pregunté.
Mi amigo se encogió de hombros. No lo veas así. Lo miré con odio. Entonces, ¿cómo quieres que lo vea? Sonrió con arrogancia. Como una mala inversión. Mi esposa soltó una pequeña risa. En ese momento sentí algo romperse dentro de mí. Pero no fue tristeza. Fue algo mucho más oscuro. Respiré profundo. Entonces supongo que ya tienen todo planeado. Mi esposa asintió. Sí. ¿Qué significa eso? Ella me miró con una frialdad que nunca había visto. Que tienes una semana para irte. Una semana. Después de 8 años. Después de todo lo que construimos. Mi amigo caminó hacia la puerta. No te preocupes, hermano. Encontrarás otro lugar. Cuando salieron del apartamento juntos, me quedé completamente solo. Miré alrededor. La casa. Los muebles. Los recuerdos. Todo parecía ajeno ahora. Pero mientras recogía mis cosas, encontré algo que ellos olvidaron ocultar. Y cuando lo leí, entendí que la historia no había terminado. Apenas estaba empezando. Mientras recogía mis cosas en silencio, intentaba no pensar en todo lo que había perdido. 8 años de matrimonio. Mi mejor amigo. Mi hogar. Todo desapareció en un solo día. Abrí uno de los cajones del escritorio para buscar unas carpetas con documentos personales. Y fue ahí cuando encontré una carpeta que nunca había visto antes. Era gris. Sin nombre. La abrí por curiosidad. Y lo que encontré dentro me dejó completamente inmóvil. Había contratos bancarios, préstamos y deudas enormes. Decenas de miles de dólares. Fruncí el ceño. Ninguno de esos documentos tenía mi firma. Pero sí tenían la de mi esposa. Pasé las páginas rápidamente. Cada documento confirmaba lo mismo. Ella estaba endeudada. Hasta el cuello. En ese momento entendí algo. El apartamento estaba a su nombre. Pero también todas las deudas. Me senté lentamente en la silla. Y por primera vez desde que descubrí la traición, sonreí. Porque entonces comprendí algo que ellos todavía no sabían. Creían que habían ganado. Creían que me habían dejado sin nada. Pero la realidad era muy diferente. Porque en ese momento, ellos acababan de quedarse con una bomba a punto de explotar. Y todavía no lo sabían. Esa noche dormí en casa de un amigo. No le conté todo. Solo dije que mi matrimonio había terminado. Pero mi mente no dejaba de pensar en lo que había descubierto. Las deudas. Los préstamos. Las fechas de pago. A la mañana siguiente decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Llamé a un abogado. Le expliqué toda la situación. Los documentos. El apartamento. Las firmas. Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Y entonces el abogado dijo algo que me hizo abrir los ojos. Si lo que me dice es cierto, usted acaba de salvarse de un desastre financiero. Fruncí el ceño. ¿A qué se refiere? A que legalmente usted no debe ni un peso. Sentí un enorme peso salir de mis hombros. ¿Y el apartamento? El abogado respondió sin dudar. Es completamente de ella. Sonreí. Entonces, también las deudas. Exactamente. Colgué el teléfono. Por primera vez en días. Sentí tranquilidad. Ellos creían que habían sido inteligentes. Pero en realidad, acababan de quedarse con todas las consecuencias. Sin embargo, lo que ocurrió 2 semanas después. Nadie lo vio venir. Ni siquiera yo. 2 semanas después recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido. Contesté. ¿Señor Daniel? Sí, soy yo. La voz del otro lado sonaba seria. Le llamamos del banco. Sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Ocurre algo? Necesitamos confirmar que usted ya no reside en el apartamento de la calle Robles. Respiré profundo.
Correcto. Ya no vivo allí. Hubo una breve pausa. Perfecto. Solo necesitábamos confirmarlo. ¿Por qué? El hombre respondió con frialdad. Porque la propiedad está entrando en proceso de embargo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Embargo? Las deudas acumuladas superan la capacidad de pago de la propietaria. La propietaria. Mi ex esposa. Colgué el teléfono. No sentí alegría. Ni satisfacción. Solo una sensación extraña. Pero esa misma noche recibí otro mensaje. Esta vez, de ella. Decía solo 3 palabras. Necesito hablar contigo. Y lo que pasó cuando nos vimos de nuevo. Cambió todo. Acepté verla. No por amor. No por nostalgia. Solo por curiosidad. Nos encontramos en una cafetería pequeña. Cuando entré, casi no la reconocí. Parecía cansada. Preocupada. Muy diferente a la mujer segura que me echó de casa. Se sentó frente a mí. Sus manos temblaban. Daniel. Necesito tu ayuda. La miré en silencio. ¿Qué pasó con tu nuevo novio? Bajó la mirada. Se fue. No me sorprendió. ¿Y el apartamento? Sus ojos se llenaron de lágrimas. El banco lo va a quitar. Guardé silencio. Entonces dijo algo que jamás pensé escuchar. Me equivoqué contigo. Respiré profundo. Sí. Ella levantó la mirada. ¿Puedes ayudarme? La observé durante varios segundos. Recordé todo. La traición. Las mentiras. La humillación. Y entonces le di una respuesta que ella jamás olvidará. No, dije con calma. Ella parpadeó sorprendida. Daniel, por favor. Negué lentamente con la cabeza. Cuando me pediste que me fuera, no dudaste ni un segundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba confundida. No. Estaba segura. El silencio entre nosotros se volvió pesado. Entonces dijo algo más. Yo pensé que él me amaba. Solté una pequeña risa. Eso mismo pensaba yo de ti. Sus manos temblaban sobre la mesa. Voy a perder todo. La miré fijamente. Yo también lo perdí todo ese día. Se quedó en silencio. Luego preguntó con una voz casi rota. ¿Entonces esto es tu venganza? Pensé unos segundos. Y respondí con absoluta sinceridad. No. Me levanté de la mesa. Esto se llama consecuencias. Salí de la cafetería sin mirar atrás. Pero lo que ocurrió meses después me dejó pensando en algo que nunca había considerado. Pasaron 6 meses. Mi vida cambió completamente. Conseguí un nuevo apartamento. Un nuevo trabajo. Y, por primera vez en mucho tiempo, tranquilidad. Una tarde caminaba por el centro cuando vi a alguien sentado en una banca del parque. Era ella. Mi ex esposa. Se veía diferente. Más delgada. Más cansada. Cuando me vio, bajó la mirada. Por un momento pensé en acercarme. Pero no lo hice. Seguí caminando. Y mientras lo hacía entendí algo muy importante. La traición duele. La mentira destruye. Pero el peor castigo que puede tener una persona es vivir con las consecuencias de sus propias decisiones. Ese día no sentí odio. Ni rabia. Solo una certeza. A veces la mejor venganza no es destruir a alguien. Es simplemente seguir adelante y construir una vida mejor. Y eso fue exactamente lo que hice.